estar con esa nariz irritada, con esa moquera, esa sensación de queremos estar sonándonos a cada rato la nariz. Díganme y no, si en esta época le ha pasado con esta cantidad de cambios de clima. Hoy el doctor Carlos Estrada precisamente nos va a dar todas las recomendaciones. ¿Sí o no, Carlos? ¿Cómo han aumentado estos pacientes? Es que es interesante y bueno, siempre un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Yo creo que este es un tema de los más importantes que tenemos que tocar para el cierre del año. Por decirlo así, cuando llega Navidad, yo siempre digo, está la época más linda, tenemos el viento frío, que mucha gente ya en la tarde empieza a sentir como esa sensación de que ya llegó Navidad, sí. Pero también llega un fenómeno que es el frío primero, y yo siempre explico que venimos saliendo de octubre. Octubre es un mes donde tenemos el pico de humedad. Se combinan esos dos factores y es muy probable, te lo digo así, inclusive en personas que nunca han notado un síntoma como una gripe y demás, que empiezan a tener congestión de nariz, sensación como que les moquea la nariz, especialmente en la noche o en la mañana cuando se levantan, flema en la parte de atrás de la garganta también. Y esto, si lo digo así de una forma rápida, mucha gente dirá, ¿qué torta, doctor? Porque yo voy a trabajar, voy a estar con mi familia y todos piensan que estoy resfriado. Y no estoy resfriado, lo que tengo es una activación que tiene que ver con esta época del año en un país que es hermoso, pero es extremadamente húmedo y que nos pasa la factura en diferentes épocas del año, pero es importante estar bien para que no nos estemos pensando o buscando causas que no son, claro, y preocupándonos también. Bueno, y ahora que decís que no quiero estar resfriado, que piense que esté resfriado, y ojalá que no piense que además estoy con COVID, ¿verdad? Dios guarde, porque ahora hay que ser mucho más cuidadoso en este tema, sobre todo cuando estamos relacionándonos con otra gente. Sí. Esta sensación de moquera, esta sensación de nariz irritada, ¿qué tiene que ver con todo esto? O sea, ¿cómo implica con respecto al clima? Sí, tal vez yo quisiera diferenciar que tenemos un paciente que es el paciente alérgico y el paciente que no es alérgico. Veámoslo diferente. Nuestra nariz es el filtro, lo que nos protege de un ambiente que cambia de temperatura, donde tenemos polvo, por ejemplo en la zona de Guanacaste, que es hermosa también, pero tiene mucho polvo. Son factores que pueden activar el pulmón y nos defendemos con la nariz. El paciente alérgico es un paciente que tiene ya una tendencia a generar respuesta inflamatoria, la clásica rinitis, que decimos popularmente, que a mí como palabra no me gusta porque pareciera que todo es en nariz, pero es una inflamación de la garganta también. Pero existen pacientes en esta época que nunca han sido alérgicos, que tal vez empiezan a notar que en la madrugada se despiertan de pronto con la nariz cargada, que duermen mal porque están como sintiéndose incómodos con la nariz, que roncan, que las parejas empiezan a quejarse. Bueno, que se les cierra exactamente la nariz. O que se bloquean inclusive. Y el que más me llama a mí la atención, que es como la alerta, es el paciente que amanece con flema o con ganas de sonarse la nariz, como decimos popularmente acá, como limpiarse la secreción. Porque uno dice, pero yo nunca he tenido esto, ¿por qué? Porque ahora me está pasando. Ahora, exacto. Y ese paciente, hay que tener mucho cuidado que sea un paciente, primero, que el fenómeno sea solo por la temperatura y que no sea un paciente alérgico que tal vez está aumentando síntomas. Y especialmente quiero dar un mensaje para todas las pacientes, especialmente en la mujer. Es interesante que las mujeres, a veces por temas hormonales, inclusive en el momento del periodo premenstrual. No me digas que la rinitis también tiene que ver con hormonas. Sí. Pero ¿cómo es eso? A nosotras sí que nos atacan por todos los flancos. Bueno, es interesante, inclusive, aprovechando eso que me mencionas, yo siempre le digo con todo cariño a todas las mujeres que tengo consulta, mujeres, ve qué interesante, mujeres de 30 años, que aquí en Costa Rica, hasta por un tema un poco machista se dice, es que ya la mujer a los 30 todo le cambia. Yo siempre les digo con todo cariño, en el pulmón sí hay cambios, en la nariz sí hay cambios. Y esto es importante porque se conoce como el segundo periodo hormonal de una mujer que puede activar alergia. O sea, podemos tener una mujer joven que nunca ha tenido fenómenos como rinitis o asma y se puede activar. Y por eso esta época del año es muy importante, si tenemos alguna paciente o un paciente que está con síntomas, frenarlo. Y aquí quiero dar un concepto que es el periodo de oro. Si yo tengo un paciente que está mal, ahorita nos está escuchando, es mejor frenarlo para que no continúe, por ejemplo, todo diciembre o inclusive ya para enero, con estos síntomas que podrían pasar solo de nariz a inclusive del pulmón, empezar con falta de aire y demás. Entonces, ¿a qué tenemos que estar atentos? Digamos, ¿y qué es lo que, verdad, lo que desencadena? ¿Cuáles son estos factores que eventualmente algunos podemos corregir, me imagino, pero otros no? El principal en este momento, que lo mencionaste ahora, es el clima. El clima, nada que hacer. Que ahí no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo muy curioso, que inclusive lo hemos tomado acá en el programa, que son las bufandas. Cubrirnos la boquita, exacto. Sí. O sea, la mascarilla, es interesante, la mascarilla ayuda en esto porque muchos pacientes lo perciben como una protección como de calor, pero lo más importante es una bufanda, que aunque el clima no lo podemos combatir, abrigarse, salir ojalá con un cobertor en el cuello, o sea, bufanda. Ahora se puso de moda también cuellos que son para tipo deportivo, como bandanas. Sí, correcto. Utilicémoslas, aunque nos suene un poco extraño, usémoslas, porque puede ser una forma de protegerse sencilla también. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa que en este caso con los niños? Es decir, ¿esta rinitis afecta a todas las edades? A todas, Pati. Tal vez el tema con los niños es que el niño, usualmente uno tal vez tiende como a normalizar, por decirlo así. Lo mocoso, que por eso les decimos mocosos, ¿verdad? Efectivamente, porque mocos tienen todo el tiempo. A propósito de que en Costa Rica les decimos mocosos, por eso. Sí. Quiero aclarar que un ser humano, desde que nace hasta que tenga 100 años,
siempre produce secreción en la nariz. Es como un lubricante que nos mantiene la garganta y toda la parte baja de la garganta bien lubricada. Yo quisiera darte un dato porque a veces suena un poco curioso, pero es así. ¿Sabes cuánto produce una persona, un adulto, por día? ¿De mocos? Sí. ¿Cuánto? Medio litro. Me están molestando. Yo sé que esa ¿Medio cara, litro? Como una jarra de 1 litro esto, aunque no estemos resfriados. Sí, y eso es importante. Ve la cara, esa cara no lo puedo es creer. la cara que siempre... Esto es como la mitad de la jarra de jugo, digamos. Así es, y es interesante Wow. porque cuando digo esto siempre me hacen... Ay, ¿pero dónde están? ¿Dónde están? Ese es el tema Por curioso. todo lado. Se produce más que todo en la noche, el 90% más nos lo tragamos en la noche, y por eso suena de terror. Suena, digamos, complejo porque uno dice, ¿dónde está esto? Pero es muy importante saber este dato. ¿Por qué? Porque los mocosos, los que decimos los niños, sí. precisamente son niños que tienen narices más pequeñitas y tienden a tener más secreción en la parte anterior. O sea, los vemos como que sale la secreción por la nariz. Pero la mayor parte de los adultos la tenemos hacia la parte posterior y no la tragamos. El paciente que está activo de alergia, por ejemplo, en este momento, o que tiene estos fenómenos de congestión, produce más y produce una secreción que es más espesa. Por eso la perciben. Recuerden que esto se produce y no nos damos cuenta. Nadie se da cuenta cuánta secreción produce. Es más líquido el moco, entonces. Es como más líquido, más como un lubricante. Cuando empezamos a tener fenómenos inflamatorios, sea por alergia o no. Ese moco verde, espeso. Espeso, yo siempre le llamo como un moco como chicloso, como que se queda pegado a la garganta, y ese moco es una alerta y es algo que tenemos que corregir, Patri, porque en esta época ese moco pasa la factura. Te lo digo puntualmente. ¿En qué sentido? Vamos a ir tal vez a un restaurante, a una cafetería, a hacer alguna vuelta en Navidad. Si yo tengo ese moco ahí atravesado en la garganta o tengo la nariz cargada con mascarilla, ¿qué es lo más probable que va a suceder? Que voy a toser, que voy a empezar como a estornudar. Sí, ahogarme. Y en este momento, lo voy a decir puntualmente, la persona que tose o que estornuda en cualquier lugar es el enemigo público. Es señalada de una, sí. Lo ven como un enemigo, como una persona que tal vez está enferma. Y no es justo. Yo siempre digo que esto no es justo porque es algo que se puede corregir. Sí, claro. Y además, esta es una época muy linda donde tenemos que tratar como de integrarnos todos. Yo siento como un tema de estar juntos, pero si yo tengo una persona que está sintiendo así por un tema de alergia, entonces lo vamos como a separar un poco. Sí. Que está bien el tema preventivo, pero si es algo que se puede corregir y no es una gripe, entonces no debería ser de todo aislarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que se está, evidentemente, donde estás con la moquera, ¿verdad? Hay gente más, no sé la palabra, pero más histérica, diría yo, de estar sonándose y muchos se refriegan y se lastiman tremendamente. ¿Cuál es la recomendación? Ok, tal vez, bueno, el punto... Bueno, ahí vemos en esa imagen, exactamente, que es ¿verdad? como el movimiento nasal. Sí, tal vez el concepto es buscar tratamiento en el sentido preventivo, o sea, mejorar la nariz, evitar si es por alergia, esa activación alérgica, o sea, hay muchos tratamientos que usamos para frenar al paciente. Sí. Estarse manipulando la nariz tiene muchos problemas, Patri, no solo el hecho de que se puede enrojecer, sino que podemos lastimarnos, podemos generar infecciones locales en la nariz, porque recordemos que la zona que más tiene bacterias, que puede inclusive irritar desde la nariz hasta el pulmón, es la entrada, las fosas nasales. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa manipulación o estarse como rascando, como decimos popularmente. Y además es importante que como pacientes sepamos que esto se puede evitar. Yo siempre doy este concepto porque a veces uno dice, no, me tengo que aguantar. Ese soy yo. O esta es mamá que todas las noches está tosiendo, la agarra como una flema en la noche. O este es el papá o inclusive mamá que se levanta en la mañana con esa flema. Y ya todo el mundo se acostumbra. Como que nos damos una idea que eso es lo normal. Es más, siempre en Navidad le empieza esa flema. Y es como que ya lo normalizamos. Y no es normal. Y no solo no es normal, sino que es un tema que podemos mejorar. Yo siempre lo digo, la nariz es importantísima, pero un paciente que en el tiempo no le frenamos la nariz puede activar el pulmón. Y aquí es donde entra un tema muy lindo que es un paciente que tal vez por muchos años ha estado con este tema y de pronto le falta el aire cuando hace ejercicio o se siente que tal vez no puede subir las gradas bien porque se siente cansado y es algo que tiene que ver con un mecanismo que comunica nariz con pulmón y si yo no freno la nariz, el pulmón no va a estar bien ni protegido también. Entonces es un tema que tenemos que verlo no solo por el tema nariz, porque yo siempre digo cuando hablamos de rinitis, por ejemplo. O sea, hay que frenarla, pero hay que frenarla con una recomendación, porque generalmente lo que hacemos con una nariz que está moqueando es un antialérgico, y a lo mejor no somos alérgicos, sino básicamente es otra cosa, es un cuadro, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál sería la recomendación al paso a seguir para hacerlo correcto? Primero, obviamente, la consulta es importante. Yo sé que a veces como médicos eso suena como muy redundante, obviamente verlo, ser valorado, pero es importante. ¿Por qué? Porque diferenciar un alérgico de uno alérgico es el primer paso. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es la estrategia más adecuada, que tenemos para cada paciente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo puntual. En el caso de una mujer, especialmente mujeres postmenopausia, la estrategia implica medicamentos antialérgicos que son como diseñarle un traje a la medida. Diferente a un paciente tal vez más joven o inclusive si los síntomas son más de la mañana o la noche. O sea, cada paciente es diferente
Y eso uno tiene que adecuarlo. O sea, el arte de esa consulta es poderle diseñar el tratamiento bien. Y un comercial que siempre doy es que tenemos mucho paciente que tal vez se siente hoy mal. Dice, ay, hoy amanecí con esa moquera. Voy a ir a la farmacia y me compro un antialérgico. Sí, Eso sí, es muy claro, popular. Inclusive claro. vos tenés uno en la cartera, se lo das a un A mi conocido o a hija, una a amiga. quien sea, Sí. exacto. El problema es esto. Las alergias tienen dos fases. Yo puedo tener una fase hoy. Por ejemplo, hoy te sentís mal, te tomas un antialérgico. Pero existe una fase que es tardía, o sea que podemos tener hasta una semana después síntomas. Esto lo voy a retomar diferente. Mucha gente tiene a veces gripes y hasta el mes se sienten mal, tal vez con falta de aire. Ese mecanismo es el que uno tiene que cuidar. O sea, no solo pensar en el día, sino darles ese consejo de que piensen que puede ser que durante la semana, aunque tomar un antialérgico un día, se pueden mantener inflamados. Y por eso es que los esquemas, inclusive de tratamiento, que hemos estado inclusive lidiando con gripes complicadas. Bueno, ¿verdad? es que con el doctor hemos estado muy conectados porque mi hija tuvo un cuadro tremendo de gripe, que era un virus sincicial y que fue tremendo. Y aprovecho el ejemplo porque es interesante, lo quiero usar porque... Fue más de un mes, doctor. Exacto. Tremendo. Es que quiero aprovecharlo porque fue complicado en el sentido de que no solo fue un día. Exacto. Y yo recuerdo que la desesperación de Patty como mamá era, pero doctor, quítemele esto ya. Deme algo más fuerte, por favor. Y eso es lo que Exacto. evidentemente uno busca, pero yo te decía, hay que dejarle más tiempo. Sí. Y si lo recuerdas, siempre te decía 5 o 10 días, 5 o 10 días. ¿Por qué? Porque los mecanismos de alergia tienen una fase inicial y una fase tardía. Entonces, yo no le freno la fase tardía. Es una paciente que, por ejemplo, hoy se siente mal y durante todo diciembre pasa como oscilando mucho, que a veces se le pega la nariz, un poquito se bloquea, otras veces no. Eso es importante conocerlo, para que ustedes lo sepan, porque no es solo ir un día a tomarse un antialérgico, es buscar una estrategia adecuada y, repito, cada paciente tiene un perfil diferente. Entonces eso hay que también entenderlo para no pensar que todos tenemos una fórmula mágica y especialmente evitar complicaciones, que eso es el punto que buscamos. Ese es el punto que buscamos, no subestimar cualquier cuadro que tengamos, sino atacarlo de manera correcta. Así Doctor, es. como siempre, un placer tenerlo aquí en casa. Muchas gracias, Pati. Que pase feliz día. Igualmente, Gracias. muchas gracias.